Bueno, una vez que tenemos los diseños de lo que es el predimensionamiento, pasamos al segundo paso, que es el análisis modal. Entonces, el análisis modal se realiza de acuerdo a las dimensiones que se tuvieron, y lo que se hace básicamente es lo que analiza la estructura de una manera global, para así ver de qué forma se comporta la estructura respecto a un sismo de diseño. Y para poder lograr este análisis modal y ver la simulación del sismo, pues se va a utilizar la ayuda del software ETABS. Entonces, como podemos ver, nos modela que está nuestra estructura ya en 3D, en la estructura según las dimensiones que nos dieron en el modelo ETABS. Entonces, para lo que es el análisis modal, se basa lo que es en 4 puntos para ver cómo se comporta la estructura. El primero es la elaboración de un espectro de diseño. Después se pasa a lo que es el cálculo del cortante basal. De ahí se pasa a lo que es el cálculo de torsión y posteriormente lo que son las derivas. Bueno, entonces vamos a entrar en detalle en eso. Pasamos a lo que es la elaboración del espectro de diseño. ¿Qué nos dice la NEC 15? Que este espectro de diseño se hace con el fin de expresar la aceleración de la gravedad para el diferente nivel de sismo que tenemos. Esto depende de la zonificación sísmica, la ubicación, el tipo de suelo, entre otros factores. Como tenemos datos de entradas para el espectro de diseño, tenemos un valor de Z de 0,5. Este valor de Z nos da, dependiendo la zona sísmica, que el valor de Z no es otra cosa que la aceleración máxima en roca para el sismo de diseño. Como podemos ver, esto está en la NEC 15. En el capítulo de peligro sísmico podemos ver que está aquí, son la zonificación para el valor de Z. Como Manta está acá en el perfil costero, podemos ver que está en una caracterización muy alta, por tanto nos da un valor de 0,5. Entonces, para este valor de 0,5 y según el estudio de suelos que nos da nuestro proyecto, nos da que es un tipo de suelos tipo D. Entonces, para hallar los valores de los factores de amplificación que vamos a usar en el espectro de diseño, tenemos que para el FA, que es el coeficiente de amplificación del suelo, tenemos para el suelo tipo D y para la caracterización 6 tenemos un valor de 1,12. Para el FD tenemos para el tipo D 1,11 para la caracterización 6 y para el FS tenemos tipo D un valor de 1,40. Entonces, una vez obtenidos estos valores, pasamos según lo que es el espectro de diseño con estas fórmulas, esta que tenemos aquí que nos presenta la NEC, lo pasamos a hacer una hoja de Excel. Como podemos ver aquí, tenemos los valores que nos dio. Entonces tenemos el 0,5 según la zona sísmica, el FD, FS, el FA. Tenemos también el valor de la importancia. Tenemos un factor de regularidad en planta, un factor de regularidad en elevación, que nos da valores de 1 porque nuestra estructura es una estructura regular, y según la NEC nos da valores de 1. Y pues tenemos un valor de alfa de 0,90, un valor de CT de 0,055 y un valor de R de 8. Este valor de R es un factor de reducción de resistencia sísmica, que también se lo encuentra en la NEC. También depende del tipo de edificio. Como podemos ver aquí, esto se encuentra en la NEC, en la página 73. Bueno, como podemos ver aquí, como nuestro pórtico es un pórtico resistente a momentos, un pórtico especial, resistente a momentos, podemos ver que para el caso de nuestra estructura, que es un pórtico especial sismo resistente de hormigón armado con vigas descolgadas o vigas aperaltadas, nos da un valor de 8 para el valor de R. Entonces tenemos ya este valor de R. Bueno, aquí nos da, según la hoja de Excel, nos da que el espectro de diseño nos da de esta manera, nos da un espectro elástico y el espectro reducido. Entonces, una vez obtenido el espectro de diseño, pasamos a lo que es el cálculo del cortante basal. El cortante basal estático con sus fuerzas laterales que se distribuyen en la estructura, que por lo general afectan mayormente a la primera planta. Esto se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos nuestra estructura y el cortante basal son las caras que quieren romper a nuestra estructura de esta manera.
Por lo general, la más afectada siempre va a ser, o tenemos que analizar el cortante basal en esta zona, en la primera planta. Entonces, bueno, nos dice que para el cálculo del cortante basal tenemos que se debe obtener primero un coeficiente C, que lo da el programa TAPS. Entonces, para hallar este coeficiente de C, tenemos que determinar primero el periodo de vibración. ¿Qué nos dice el periodo de vibración? Que también, según la NEC, con los siguientes datos correspondientes, la norma de peligro sísmico, la estructura se clasifica como pórticos especiales resistentes a momentos y nos da los siguientes datos. Estos valores también lo encontramos en la NEC según el periodo. Entonces nos vamos a la NEC. Encontramos en la NEC de peligro sísmico en la página 70. ¿Cómo podemos ver este coeficiente CT? Según el periodo tenemos la fórmula que tenemos aquí, donde el CT es el coeficiente que depende del tipo de edificio, el HN, que es la altura máxima de nuestro edificio, en este caso es 860, y tenemos el T, que es el periodo de vibración. Entonces, para nuestra estructura, que son un pórtico especial de hormigón armado, que son sin muros estructurales ni silares rigidizadoras, nos da un valor de CT de 0,055 y un valor de alfa de 0,9, que son los que se presentaron en la tabla inicial. Bueno, entonces usando la fórmula del periodo nos dice que tenemos el coeficiente T, 0,055 por la altura elevado a la F, nos da un periodo de 0,381 segundos. Entonces, si pasamos a lo que es el coeficiente C y un factor K. Para hallar el coeficiente C se utiliza la siguiente fórmula, donde tenemos el factor de importancia que nos daba 1, el factor de regularidad en planta y en elevación que nos daba 1, y el R que nos daba 8, según la NEC. Y esto nos da un valor de C de 0,126. Entonces se obtendrá, una vez obtenido el valor de C, vamos a obtener el valor de K. Y para esto la NEC nos da una tabla donde dice que según el periodo vamos a hallar el valor de K. Entonces, como nuestro periodo nos dio un valor de 0,381, nos da que dice en la condición que el periodo es menor si es menor a 0,50, el valor de K va a ser de 1. Entonces, por ende, el valor de K va a pasar a ser un valor de 1. Entonces, posteriormente pasamos al cálculo del peso reactivo de la estructura. Por lo general, muchos ingenieros utilizan el cálculo para estructuras. En casos especiales, utilizan el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva. Pero para este caso vamos a usar en caso general el 100% de la carga muerta. Entonces, ¿qué nos dice también? Que para calcular este peso es desde la mitad de la columna del primer piso hacia arriba. Entonces tenemos con los pesos, como estamos al 100% de la carga muerta, tenemos que para el nivel 860 tenemos un peso de 54,62, para el 580 de 112,70 y para el nivel 3 de 100,151. Esto nos da un valor sumatorio de 171,59 como carga reactiva. Entonces, luego de obtener la carga reactiva, tenemos el factor C, el factor K, ingresamos al ETAPS para lo que nos dé el cortante basal elástico, perdón, el cortante basal estático, y nos da un valor de 20,86 toneladas. Entonces, una vez obtenido el cortante basal estático, nos da una condición, la NEC, para lo que es el cortante basal dinámico. ¿Qué nos dice la NEC? Que para estructuras, el cortante basal mínimo, o el que nos da el dinámico, que nos da el ETAPS, para lo que es en estructuras regulares, debe ser el 80% del cortante basal estático. Entonces, como tenemos la fórmula que sí se nos dio el cortante basal estático, nos da que el 80%, ya que es una estructura regular, del cortante basal estático de 20,86 nos da 16,68. Entonces, el cortante basal dinámico en el ETAPS en el sentido X nos arroja un valor de 17,50 toneladas. Como podemos ver, es mayor al cortante basal estático, por tanto cumple. Y en el sentido Y también nos da un valor de 17,54 toneladas y nos vemos que también es mayor que el cortante basal estático, por lo tanto cumple. Consiguiente pasamos a lo que es la torsión. Con el prediseño se asignó columnas de 35x40 y vigas de 25x35. Entonces, para lo que es la torsión se van a analizar los modos de vibración. Se va a analizar el primer modo de vibración que debe dar
en sentido traslacional, el segundo modo de vibración también debe dar en sentido traslacional, y el tercer modo de vibración debe dar en sentido rotacional. Como podemos ver, una vez ingresado a LEDAS nos arroja valores del primer modo de vibración con un periodo de 0,551 segundos con un porcentaje de torsión de 1,48. El segundo modo de vibración nos dice, el ETAP nos arroja también que el segundo modo de vibración se mueve de manera traslacional en el sentido Y con un periodo de 0,473 segundos y un porcentaje de torsión de 2,79. Y para el tercer modo nos dice que es un modo rotacional con 0,42.5 segundos y un porcentaje de torsión del 99,51%. A continuación podemos ver los modos de vibración según cómo nos da el TAPS. Como tenemos 9 modos de vibración, quiere decir que el modelo matemático que se utilizó quiere decir que es de 3 grados de libertad por piso. Como tenemos 3 pisos, se hacen 9 grados de libertad. Entonces cada modo de vibración corresponde a un grado de libertad. Los 3 primeros corresponden al primer piso, los 3 siguientes al segundo piso y los 3 últimos al tercer piso. Entonces, como podemos darnos cuenta, nos dice que en la sumatoria en el primer modo de vibración nos da un valor de 0,2432 en sentido traslacional con un porcentaje de torsión del 1,48. El segundo modo de 0,2404 en un sentido traslacional también en el sentido Y con 2,79 de torsión. Y el tercero nos da un movimiento rotacional, por lo tanto nos da un porcentaje de torsión del 99,51%. Bueno, entonces según esto podemos ver que nuestra estructura quedó ya de esta forma, con columnas de 35 por 40 y vigas de 25 por 35. Y por último pasamos a lo que son las derivas. Las derivas básicamente nos dice que son un desplazamiento relativo horizontal entre un punto al otro. Entonces la NEC nos da estos valores, nos dice que la deriva máxima no debe ser mayor al 2%. ¿Por qué? Porque una vez que pase el 2%, la mampostería ya tiende a agrietarse. Y una vez que la mampostería se agrieta, ya es muy difícil salvarla, tiene que entrarse a soluciones constructivas mucho más detallosas, como por ejemplo aumentar rigidez, bajar masa, aumentar rigidez. En este caso también se hace el uso de cambio y pasar a gypsum, pero son casos especiales. Entonces, la NEC nos da esta fórmula para la deriva inelástica. El ETAPS nos arroja estos valores en deriva en X, en deriva Y, en deriva elástica, y utilizando este factor de 0,75 por el factor de R, que es 8, y por el valor de deriva elástica nos da estos valores en porcentaje en deriva elástica, tanto en X como en el sentido Y. Entonces, como podemos darnos cuenta, el valor máximo en derivas lo encontramos en deriva X con un valor de 1,06%. Quiere decir que cumple porque está menos del 2%. Entonces pasamos esto a una hoja de Excel y podemos darnos cuenta que en la deriva inelástica en sentido de X tienen las derivas con la máxima de 1,06% cumpliendo, y la deriva inelástica Y con una máxima de 0,77% también cumpliendo con lo que nos dice la NEC. Bueno, una vez lo que ya tenemos el análisis modal, pasamos a lo que ya es el diseño y los chequeos de los elementos estructurales. En este capítulo se puede ya realizar lo que es se hace el diseño de los elementos estructurales según ya como se dimensionaron actualmente. Una vez que se cumplió el análisis, vemos que cumplió de manera satisfactoria. Entonces, según la NEC y según el ACI, después de haber realizado el análisis modal, pues la estructura está lista para ser diseñada. En este caso también haremos uso del programa TAPS. ¿Cómo corresponde? Esto nos dará valores para cada elemento, como los resultados, como los momentos, nos dará los valores de cortantes, nos dará también las áreas de acero, las demandas capacidades, etc. Bueno, presentamos lo que es el modelo estructural de nuestro proyecto con sus momentos en todo el nivel de la estructura. Para lo que es será el análisis de un eje, que será el eje 4. Que como podemos ver tenemos el eje 4 en elevación, que este será el pórtico que se analizará para cada tipo de diseño. Pasamos a lo que es el diseño de columnas. Bueno, vamos a utilizar las columnas del pórtico del eje 4, según el programa de TAP, ya ingresamos los valores que es columnas de 35 por 40,
y el último piso de 30 por 35. Entonces, para el diseño de columnas es un diseño iterativo, con los resultados de las distintas combinaciones que nos da la NEC. Esto lo encontramos en la NEC, en el capítulo de cargas no sísmicas. Como podemos ver, hace uso de todas las combinaciones. Entonces, nuestra columna debe estar dentro de los diferentes tipos de combinaciones de cargas que tenemos aquí. Vamos acá. Entonces, para lo que es el diseño de columnas, se debe diseñar a un diseño que se llama flexocompresión. ¿Por qué se hace este diseño? Porque nuestra columna tenemos aquí nuestra columna sufre carga axial y por tal razón aquí va a haber una compresión debido a esta carga axial y esta carga axial va a provocar que la columna se flexione de esta forma. Entonces por eso se llama un diseño a flexocompresión. Entonces para nuestra estructura podemos darnos cuenta en lo que es en el diseño iterativo, que según las diferentes tipos de combinaciones de cargas que tenemos, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a tomar de ejemplo, bueno, tenemos aquí nuestra estructura. Sabemos que cada viga va a soportar una carga repartida. Y esto va a provocar una carga axial en esta columna y un momento. Entonces, para la siguiente viga se hace de la misma manera, va a soportar asimismo un momento y una carga axial. Y esta carga axial se va a sumar a la carga anterior. Por lo tanto, nos va a dar acá en lo último lo que es el PU y el MU. Estos valores de PU y MU deben estar dentro de lo que son las interacciones dependiendo de todos los tipos de combinaciones de cargas que tenemos. Y eso lo vamos a ver en este instante. Bueno, como podemos ver, en nuestra estructura, en lo que es las columnas, podemos ver que como nos da la ETAPS, todos los valores de las columnas no sobrepasan el 50%, quiere decir que nuestras columnas están trabajando el 50% de su capacidad. Como podemos ver, aquí tenemos el eje 4, que es el eje que estamos analizando. Asimismo podemos ver que los valores no sobrepasan el 50%, y estamos de una manera correcta entonces. Pasamos a lo que ya es el acero longitudinal de columnas, que como les digo, se pasa a lo que es ya el diseño de flexocompresión. Entonces, una vez presentados los resultados del eje 4, parte del porcentaje del área de acero y las vigas es menor al 1%, cumpliendo en zonas de alta sismicidad, se muestra en la estación 18. Bueno, como podemos ver, aquí nos da ya los porcentajes de acero. Como tenemos, estos son los porcentajes de columnas, 1.44%, y tenemos aquí los porcentajes de viga, para lo que son los superiores y el acero inferior. Como podemos darnos cuenta, todos los valores el valor máximo que tenemos es un valor de 1.47%. Entonces, ¿qué nos dice la NEC? La NEC nos dice que para zonas de alta sismicidad, el porcentaje de acero debe estar entre el 1 al 3%. El ACI nos dice que para zonas de alta sismicidad debe estar entre el 1 al 6%, y en zonas de baja sismicidad del 1 al 8%. Entonces podemos darnos cuenta que nuestra NEC es rigurosa en este sentido en lo que es el porcentaje de acero. Entonces, como vemos que nos dan porcentaje menor al 3%, quiere decir que cumple según esta verificación que nos da la NEC. Bueno, aquí ya tenemos lo que son estos son el acero en porcentajes y estas son las áreas según los valores que nos da la NEC. Para lo que es el cálculo y los diseños de lo que es en viga y columnas, pues vamos a ver, se van a tomar estos valores. Entonces, como podemos darnos cuenta, para la viga
nos da un área, perdón, para las columnas nos da un área de 20.11 en el primer y segundo piso y de 15.39 en el último piso. Para las vigas nos da un de 3.56 en el superior y de 1.88 en el inferior. Bueno, estos valores de las áreas de acero pues, los vamos a utilizar más adelante, ya que como es un proceso interactivo, podemos darnos cuenta. Bueno, en una hoja de cálculo en Excel, como se podría evidenciar, tenemos lo que es el diagrama de interacción a flexión-compresión en X. Entonces, según todas las combinaciones de cargas, nos podemos dar cuenta que lo que es la más desfavorable, nos da dentro, con un valor de PU de 10.43 y de MU de 3.61. Lo que tenemos aquí en la franja azul es cuando está incluido el phi y en la franja naranja cuando está excluido el phi. Aquí tenemos ya el diagrama de interacción en el eje Y. Nos vemos que nos da un valor de PU de 18.25 y un valor de MU de 4.19 que está dentro de la zona, por tanto nos cumple. Pasamos a lo que es la cuantía de la columna. La cuantía de la columna, como vemos, es mayor al 1% y es menor al 3%, entonces cumple según la NEC, con una demanda del 35%, que es una columna aceptable. Para el refuerzo transversal, nos podemos dar cuenta que la NEC nos da esta tabla, en donde nos dice que esta zona, que es una zona confinada, debe estar, según los valores de Leo, que nos da estas condiciones, que nos dice que Leo debe ser mayor o igual a las condiciones que nos da aquí, para la zona confinada. Para la zona no confinada nos dice que la separación de los estribos y el S debe estar 100 milímetros según las condiciones que nos da acá. Entonces, la ACI nos brinda esta tabla de cuantías mínimas para estribos de confinamiento. Esta tabla la vamos a utilizar más adelante, entonces, bueno, tenemos ya los datos iniciales para el diseño de la columna. Tenemos que la base es de 35 por 40, tenemos la altura, una base de 35, una altura de 40, el fin longitudinal tenemos 16 milímetros. ¿Por qué? Para lo que es tanto el diseño de columnas como en vigas, según el área que nos da, el área de acero que nos da el ETAPS, se hace de una manera al tanteo, por así decirlo. Entonces, como tenemos, nos dice la NEC, perdón, el ETAPS nos da un área de acero de 20.11, entonces se toma un phi de 16 milímetros, y en el tanteo se da que sabemos que para hallar el diámetro, ese es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, el phi de la varilla es 16 milímetros, que nos da un valor de 2,01, que si lo multiplicamos por 10 varillas, nos da exactamente el 20.11 que nos da el requerimiento en el área, el ETAPS. Para lo que es la columna del tercer piso, que es de menor dimensión, nos da de 15,39. Entonces le bajamos el phi, quiere decir usamos esta vez la misma cantidad de varillas, pero con un phi menor, de 14 milímetros. Entonces, haciendo el pi por diámetro cuadrado sobre 4, nos da un valor de 1,53. Que si lo multiplicamos por 10 varillas, pues tenemos el valor de 15,39, que es la demanda que nos está pidiendo el ETAPS en el área de acero. Entonces, por tal motivo, tenemos el longitudinal, varillas de 16 milímetros. Tenemos el PU 18.25 que nos da, estribos de 10 milímetros, que la NEC nos dice que debe ser como mínimo 10 milímetros para lo que es estribos. Tenemos los valores FC, de FY, recubrimiento de 4. La NEC nos dice que para columnas y vigas el recubrimiento mínimo debe ser de 4 centímetros. Y las alturas de la viga, base y altura de la viga. Entonces, con referente a la ilustración que nos da la NEC, tenemos estos valores de confinamiento. Nos dice que nos da un valor de 41,17, nos da como 45, y el máximo entre lo que es la base y la altura de la columna, 40 centímetros. Entonces, de esta debemos escoger la mayor. Entonces, para lo que es el área confinada, pues se necesita sobrepasar. Entonces, cogemos como la zona confinada, tendrá desde la carga de la columna una distancia de 50 centímetros. Para lo que es la separación de los estribos en la columna, para la zona de confinamiento, como vemos aquí, para la zona de confinamiento, nos da estas condiciones, que nos dice 6 veces el refuerzo longitudinal o 15 milímetros. Y tenemos los de acá también, que es de 10 milímetros o 6 veces el refuerzo longitudinal menor.
Entonces, según las condiciones que nos da, hacemos las dos fórmulas y tomamos la menor. Nos da que en S como condición de 10 centímetros o 6 veces el phi, que es del diámetro, es de 16, nos da un valor de 9.6. Entonces 9.6, si fuera un valor menor a 9, pues se escogería el valor menor a 9, pero como es un valor muy cercano a 10 centímetros, que es el valor que nos da la NEC, pues nos da que la separación para la zona de confinamiento dejamos como 10 centímetros. Para la zona no confinada, la NEC nos dice que debe ser un valor mínimo de 15 centímetros o asimismo 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal y nos da un valor de 9.6 centímetros. Entonces, en este caso, no podemos coger, perdón, cogemos el valor menor, ya que tenemos el mayor como 15 centímetros y el de acá como 9.6. Entonces, como cogemos el valor menor que nos dice la NEC, cogemos el valor de 10 centímetros. Entonces, para la zona confinada, también vamos a tener una separación de estribos de 10 centímetros. Entonces, según esta figura y según el cálculo que hicimos, para la zona confinada, la separación de estribos será cada 10 centímetros y para la zona no confinada, de igual manera, tendrá una separación de 10 centímetros. ¿Y qué nos dice la NEC también? Que la colocación del primer estribo desde la base de lo que es la viga debe estar a 5 centímetros. Y esta zona, que es una zona protegida, una zona confinada, por esta zona no se deben poner lo que son las instalaciones sanitarias. Ahora pasamos a lo que es el confinamiento de la columna. Para el confinamiento de los estribos se realiza de la siguiente manera. Sabemos entonces que tenemos el área total de la columna de 35 por 40, nos da un área de 1400 centímetros cuadrados. Pero para esto necesitamos saber cuál es el área confinada. Es decir, aquí tenemos nuestra columna con sus estribos, entonces necesitamos saber cuál es esta área confinada. Como podemos ver, esta parte es el recubrimiento, entonces necesitamos saber cuál es esta área confinada. Por tal motivo tenemos aquí como nos damos cuenta, la base de la columna le restamos 2 veces el recubrimiento, nos da 27 centímetros para lo que es la altura, asimismo, y ya tenemos lo que es un área de confinada, que nos da un valor de 864 centímetros cuadrados. Entonces en el ancho de la columna tenemos dos fórmulas a usar. En este caso, el valor que vamos a usar en esta fórmula será el valor mayor para saber el número de ramas. Es decir, tenemos esta fórmula y nos da un valor de 2,51 centímetros cuadrados. Para lo que es el área confinada, tenemos la segunda fórmula y nos da este valor de 1,215. Entonces usamos el valor mayor. Para saber el número de estribos, utilizamos el valor mayor de estos dos y nos dice que nos da 3.10 ramas, es decir, 3 ramas. Esto ya lo voy a explicar más adelante. Esto lo tenemos en lo que es en el ancho de la columna. Para lo que es la profundidad de la columna, nos dice que asimismo utilizamos las dos fórmulas de lo que es el área confinada y en el valor mayor que tenemos es un valor de 2,86 centímetros cuadrados. Entonces, este es el que usamos en lo que es la fórmula del número de estribos, el cual nos dice que nos va a dar un valor de 3,64 ramas más acercado a 4 ramas. Entonces, ¿qué nos dice? Que nuestra columna va a estar confinada de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos nuestra columna. Sabemos que tenemos aquí los estribos. Tenemos las varillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué nos dice? Que para lo que es el ancho de la columna nos da un valor de 3 ramas. Eso quiere decir que tenemos una rama y 2 ramas. Nos faltaría una tercera. Entonces, en este caso, tenemos que colocar un eslabón aquí para lograr la tercera rama. ¿Y qué nos dice en lo que es la profundidad de la columna? Nos da un valor de 4 ramas, entonces tenemos que colocar un estribo de refuerzo aquí para lograr 1,
2, 3 y las 4 ramas que se calcularon. Bueno, entonces para que esta condición cumpla, nos dice que el PU debe ser menor o igual a esta condición que nos da aquí, que debe ser el 0.3 por el área de la columna por el F'C. Entonces, como podemos ver, este valor, con esta condición nos da un valor de 88.20 toneladas, y que el PU nos da un valor de 18.25 toneladas, entonces vemos que es menor, por tanto, cumple. Entonces se presenta lo que es ya el diseño final de la columna, en lo que es en el primer y el segundo piso, como con las dimensiones de 35 por 40, con un filo longitudinal de 10 milímetros, de 16 milímetros. Como podemos ver, aquí tenemos la columna tipo C1, que son las del primer y segundo piso. Nos dio 10 varillas de 16 milímetros en lo que es la manera longitudinal, y en estribos nos dio lo que es estribos de 10 milímetros con una separación de 10 centímetros. Cumple con la condición de las caras, de las ramas, perdón. Vemos que 1, 2, 3, 4 ramas en lo que es la profundidad, y 1, 2 y 3 ramas en lo que es la cara de la columna. Y asimismo para las columnas del tercer piso, que son columnas de tipo C2, utilizamos ya lo que son 10 varillas de Fi 14 milímetros, como indiqué anteriormente, le bajamos el Fi, ya que estas columnas reciben una carga axial menor, ya que está solo soportando lo que es la losa inaccesible, cumpliendo asimismo ya con estribos de 10 milímetros, con una separación de cada 10 centímetros, cumpliendo con los valores establecidos en el confinamiento de los estribos, con 3 ramas y 4 ramas. Ahora pasamos a lo que es el diseño de vigas. En el diseño de las vigas se lo realizó asimismo con el programa ETAPS. Se hacen para las distintas combinaciones de cargas, y el ETAPS será quien quien nos diga cuál de estas combinaciones es la más desfavorable, y de acuerdo a esto va a realizar lo que es un envolvente, para de esta forma poder calcular la viga de una manera mucho más sencilla. Entonces se presenta lo que es la comparación del diagrama envolvente, y en la ilustración más abajo que nos da el programa ETAPS. Como podemos ver, este es el envolvente que nos da el ETAPS cuando coge, dependiendo de todas las combinaciones que tenemos, que nos dan en las combinaciones de cargas, en el capítulo de cargas no sísmicas de la NEC, y coge el valor más desfavorable y realiza este envolvente que estamos viendo aquí. Bueno, entonces se presenta el diseño de vigas a flexión corte, ya que las vigas al ser de manera horizontal, tenemos que soportan lo que es flexión y el cortante. Entonces, como se predimensionó anteriormente, tenemos para lo que son las vigas del primer y segundo piso de 25 por 35, y para las vigas del último piso de 25 por 30. Pasamos a lo que es el diseño de flexión. Se presenta el diseño de la viga con los siguientes datos. Tenemos como base 25, como altura 35. Este momento máximo negativo nos da el ETAPS. El momento máximo positivo también nos da el ETAPS, el FC, el FY, tenemos el peralte de 29 centímetros y un recubrimiento de 6. ¿Por qué? Como sabemos que para columnas y vigas el recubrimiento mínimo que nos da la NEC es 4 centímetros, pero a este hay que sumarle también 1 centímetro por estribo de cada lado, quiere decir que nos da recubrimiento de 6 centímetros y un peralte de 29. Entonces, para lo que es el área del acero de la viga, se determina por dos formas. Una fórmula dependiendo de un factor de K, tenemos el área del acero, y una fórmula mucho más directa que es mucho más factible. Entonces tenemos este valor de K que nos da un coeficiente de 30.81 para usar en esta fórmula del acero, del área del acero, donde tenemos el valor de K, tenemos 2 por MU, que es el momento. Este factor de reducción es un factor que se usa para el diseño a flexión, es un valor de 0.90. Y para lo que es el diseño a corte es un valor de 0.75, ya que esta fórmula se usará en ambos diseños, pero cambia este factor. Tenemos el valor de K que nos dio K, el peralte, y el FY nos da un valor de 3,56 centímetros cuadrados como área de acero. Entonces, en esta fórmula de acá, que es una fórmula mucho más directa, que se utiliza mucho más, nos vemos que utilizan estos valores,
y nos da un valor de 3,56. Como podemos ver, nos da el mismo valor y es el área, es el porcentaje de acero que nos dio antes también el ETAPS. Como podemos ver acá, aquí, como estamos analizando esta viga, esta fue la columna que se analizó en el diseño de columnas y ahora estamos analizando esta viga. Como podemos ver, el momento que nos da 3,56 como máximo, nos da igual. Entonces estamos correctos. Ya tenemos los valores de 3,56. Entonces, para lo que es el área de acero, se necesita hacer lo que es una cuantía balanceada. Por lo tanto, vamos a tener valores de una cuantía máxima y una cuantía mínima, ya que dependiendo a una cuantía real, según la condición que nos da la NEC, para saber si cumple o no cumple. Entonces tenemos el valor de beta 1 que nos da la NEC. Para este valor de cuantía balanceada, nos vemos que nos da un valor de 2,14% de porcentaje de acero. Para lo que es la cuantía máxima, la NEC nos dice que debe ser el 50% de la cuantía balanceada. Entonces tenemos el valor de 1,07%. Pero ¿qué nos dice la NEC? Que el porcentaje de acero no debe pasar del 1%. Entonces pasamos una cuantía real, donde tenemos lo que es el área del acero por la base y por el peralte. Y nos da un valor de 0,49%. Vemos que cumple. Entonces tenemos un área, o dependiendo, una vez sacados estos valores, sacamos lo que es un área de acero máximo y un área de acero mínimo. Entonces el área de acero máximo utilizamos la cuantía máxima por la base por el peralte. Como vemos nos da un valor de 7,76 centímetros cuadrados como área de acero máxima. Para lo que es el área de acero mínimo tenemos dos fórmulas. Tenemos la 14 sobre FY por la base por el peralte, que nos da un valor de 2,41,6. En estas dos fórmulas se va a utilizar el área de acero mayor. Por lo general, para el área de acero mínimo casi siempre se utiliza la fórmula de 14 sobre FY. Entonces, como ese mínimo tenemos un valor de 2,416 como área de acero mínimo. Y tenemos ya los valores del área de acero mínima y el área de acero máxima. Entonces pasamos a lo que es calcular el área de acero superior. Como indiqué anteriormente, igual que en el diseño de columnas, también esto se hace de manera al tanteo. Entonces, según el área que tenemos, el área que debemos obtener debe estar entre el área de acero mínima y el área de acero máxima. Entonces, en el tanteo, pues usamos 4 varillas de 14 milímetros, que nos da un área real de 6,15 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué nos dice la NEC? Hacemos esta comprobación y vemos que nuestra cuantía real está entre los valores de la cuantía mínima y la cuantía máxima. Entonces quiere decir que nos cumple. Y también la NEC nos da un valor S, que es la separación entre caras de las varillas de manera en el acero superior. Como podemos ver, utiliza los valores correspondientes a la fórmula y nos da un valor de 4,13 centímetros. Quiere decir que cada varilla debe estar separada entre sí 4,13 centímetros de cara de lo que es la varilla. Entonces, la ANEC también nos dice que una condición que la separación de entre cara a cara de varilla no debe ser menor a 1 pulgada. Entonces, como nos dio una separación de 4,13 centímetros, como podemos ver, es mayor a la separación mínima que nos da la NEC de 1 pulgada, que es 2,54 centímetros. Por ende, la separación entre caras cumple. Pasamos ahora a lo que es el acero inferior. De esta manera, asimismo, la NEC nos dice que el acero inferior no debe ser menor al 50% del acero superior. En este caso, como tenemos 4 varillas de 14 milímetros, no podemos usar menos de la mitad de esa cantidad. Podemos usar 3, podemos usar 4 de nuevo, pero no podemos usar 1. Pero la NEC nos dice que debe ser, por lo generalmente, el 50% de lo que es el reparto superior. Por lo tanto, como en el superior tenemos 4 varillas de 14, para el acero inferior vamos a utilizar uso de 2 varillas de 14 milímetros. Entonces, asimismo, al tanteo nos da lo que es un área real de 3,08 centímetros cuadrados
y como vemos está entre los valores del mínimo, entre el mínimo y el máximo, vemos que cumple. Y asimismo utilizamos la forma de separación y nos dice que la separación entre cada varilla en lo que es el acero inferior debe estar separado entre 15 y 20 centímetros, 15.20 centímetros. Como podemos ver, 15.20 centímetros es mayor a los 2.54 que corresponde a 1 pulgada, que es lo que nos dice la ANEC, por ende cumple. Bueno, una vez pasado lo que es el diseño flexión, ya sabemos que tenemos en un reparto del acero superior de 4 varillas de 14 milímetros y en la parte inferior de 2 varillas de 14. Eso lo tenemos como acero longitudinal. Ahora pasamos a lo que es el diseño corte. Bueno, con los datos de la misma viga, utilizamos esta tabla que nos da la ANEC, en la que nos dice que en la zona confinada debe ser lo que es la separación de 2 veces H. Como sabemos que la altura de la viga es de 35 centímetros, entonces 2 por 35, 70 centímetros será desde la cara de la columna, la zona confinada, para ambos lados. Y la condición para la zona no confinada, tenemos las condiciones que nos da acá. Nos dice que la separación debe ser menor o igual a las condiciones que nos da aquí. Entonces, para los datos iniciales de la viga, para el diseño corte tenemos lo que es la base, el peralte, tenemos el cortante último, que es este valor nos da el ETAPS, tenemos el recubrimiento de 6, el FY, el F'C, y este coeficiente que les dije de reducción, que para diseño a flexión es 0.90, y para diseño a corte, que es el que estamos analizando en este momento, es de 0.75. Entonces pasamos a lo que es la separación de estribos. En la zona confinada vemos que se escoge el valor mínimo. Entonces se utilizan cada condición que nos da la ANEC y nos da como valor mínimo un valor de 7,25 centímetros. Entonces para tener de manera correcta, ya que son 70 centímetros que debe estar lo que es la zona confinada, nos dice que vamos a utilizar entonces una separación en la zona confinada de 70 centímetros cada 7 centímetros de estribo. Y también, asimismo, al igual que las columnas, nos dice que la colocación del primer estribo desde la cara de la columna debe estar a 5 centímetros. La colocación del primer estribo en la zona confinada. Entonces, en la zona no confinada se usarán estribos de 14. En la zona no confinada se escoge el valor mínimo también. Recuerdo a las condiciones que nos da esta tabla que nos da la ANEC. Tenemos el valor de 29 dividido por 2, que es el peralte, dividido por 2, 14.50, y el valor mínimo que nos da la NEC, de 15 centímetros. Entonces, para que haya una mejor ductilidad, se les va a dejar como una separación de 14 centímetros. Entonces, la separación de los estribos en la zona no confinada va a ser de 14 centímetros. Bueno, para calcular lo que es el cortante último, vemos que tenemos el cortante del concreto más el cortante del acero, que se multiplica por un factor de reducción. Entonces, como sabemos que estamos trabajando ahora por cortante, el factor de reducción que usaremos para ambos será de 0.75. Entonces, tenemos el valor de cortante último que nos da el ETAPS de 3.90, y pasamos a calcular lo que es cada uno de estos cortantes. Pasamos a lo que es el cortante del concreto. Nos da un valor de 0.53, un valor de lambda que es 1 para el peso de concreto normal, por raíz de prima C, por la base, por el peralte. Y esto nos da un valor de 5,57 toneladas. Entonces este valor debemos multiplicarlo por el factor de reducción de 0.75, lo que nos da un valor de 4,176 toneladas. Ahora pasamos a lo que es calcular el cortante del acero. Tenemos la fórmula del cortante último menos el factor de reducción por el cortante del concreto sobre el factor de reducción. Como podemos ver, nos da un valor negativo. Esto quiere decir porque el cortante último que nos da el ETAPS es un valor pequeño. Si tuviéramos cortantes de mayor demanda, pues nos daría un valor positivo, por lo cual se tomaría esta fórmula. Como dio un valor negativo, la ACI nos da una fórmula siguiente, donde tenemos
esta fórmula que tenemos aquí, en donde N no es otra cosa que D sobre S, que es el peralte sobre la separación, por el área de la viga, por el FY. Entonces tenemos aquí lo que es el número de ramas, para calcular el área de la viga, tenemos el número de ramas, pi por el estribo, sobre 10 al cuadrado, sobre 4. Aquí se usó 2 ramas, ¿por qué? Tenemos aquí nuestra viga. Entonces sabemos que tiene aquí nosotros una y 2 ramas, en lo que es en la parte de estribos. En tal caso que tuviéramos también un eslabón, pasaría a ser el tercer estribo, y este valor pasaría a ser 3. Entonces, ¿no? Colocamos el valor de 2, porque es el valor de 2 ramas que estamos en nuestro longitudinal, perdón, en nuestro diseño a corte. Entonces nos da un valor del área confinada de del área de estribos de 1,57 centímetros cuadrados. Entonces pasamos ya a lo que es calcular la fórmula que nos da para el cortante del acero. Tenemos esta fórmula y nos da un valor de 27,318 toneladas. A este valor tenemos que multiplicarlo por el factor de reducción para corte, 75 o el 75%, y nos da un valor de 20,48.8 toneladas. Entonces esto nos quiere decir que, bueno, pasamos a lo que es también al área de los estribos. Vemos que nos da 0,16 centímetros cuadrados y pasamos a un área de estribo calculada, que tenemos con otra fórmula que nos da de 1,17 centímetros. Entonces la NEC nos da una condición que nos dice que el área de estribo debe ser mayor o igual al área de estribos calculada. Entonces, como podemos ver que el 1,17 es mayor al 0,16, quiere decir que esta área está correcta y cumple. Entonces, ¿qué nos dice la condición en ante? Tenemos que el cortante último, tenemos lo que es el cortante del concreto por el factor de reducción más el cortante del acero más por el factor de reducción. Entonces tenemos los valores de ambos cortantes, nos da de 4,18 del concreto y de 20,48 del acero. Nos da un valor total como cortante último de 24,66 toneladas. Esto quiere decir que es la capacidad que nos va a soportar la viga. Entonces, ¿cuál es el cortante último que nos da el ETAPS? Es de 3,90. Entonces, con la condición que nos da la NEC, nos dice que la capacidad debe ser mayor o igual a la demanda. Como sabemos, la demanda es la que nos da la etapa de 3,90 y la capacidad que nos dio calculada de 24,66. Es mucho mayor. Quiere decir que cumple de una manera satisfactoria. Y nos da que un valor de demanda sobre capacidad con un porcentaje del 15%. Entonces, como resultados, tenemos que en la zona confinada se pondrán estribos de 10 milímetros cada 7 centímetros y en la zona no confinada se pondrán estribos de 10 milímetros cada 14 centímetros. Pasamos a una condición que se llama también el agrietamiento por cortante, que nos dice que el cortante último debe ser menor a esta condición que nos da acá. Si esta condición se da, quiere decir que el agrietamiento por cortante que se va a realizar cumple, o si no, quiere decir que nuestra viga se agrieta. Entonces tenemos el valor del factor de reducción, el cortante del concreto, más 2,2 de la raíz de F'C por la base por el peralte, y nos da un valor de 21,57. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos dice la condición? Que el valor del cortante último de 3,90 que nos da el ETAPS debe ser menor al agrietamiento por cortante. Entonces, quiere decir que cumple de una manera satisfactoria. Entonces, como vemos, el diseño final de la viga, para lo que es en primer y segundo piso, nos quedan vigas de 25 por 35, y en lo que es la viga del tercer piso, en vigas de 25 por 30, y unos estribos como tenemos aquí. Como tenemos en lo que es el acero superior, tenemos 4 varillas de 14 milímetros, y en el acero inferior tenemos 2 varillas de 14 milímetros, y para lo que es el estribo, usamos un estribo de 10 milímetros cada 7 centímetros en la zona confinada, y cada 14 en la zona no confinada. Como podemos ver aquí el detalle ya de lo que es la viga, de 25 por 35, tenemos de 70 centímetros en la zona confinada para cada lado, y tenemos aquí la zona no confinada.
Aquí debe estar separado a cada 7 centímetros y aquí a cada 14. Lo que nos da un total en estribos de 496 estribos. Y esto es para la viga de hormigón armado de 25 por 35 de los pisos 1 y 2. Para la viga del último piso de 25 por 30 se toma de la misma manera, y aquí así mismo como la columna se le baja el phi. Ahora en el acero superior se utilizan varillas de 12 milímetros, 4 superiores y 2 inferiores de 12 milímetros. Y asimismo en la zona confinada estribos de 10 milímetros con una separación de cada 7 centímetros en la zona confinada y cada 14 en la zona no confinada. Bueno, con esto pasamos a un chequeo que es lo que es la columna fuerte y viga débil. Esta verificación de columna fuerte y viga débil se asegura que las rótulas plásticas se den primero en las vigas y después en la columna, de tal manera que tenga un buen comportamiento en el rango inelástico. Entonces, estos valores nos dan los momentos probables tanto en la viga como en la columna y son valores que nos arroja el ETABS. Entonces, como podemos ver, estos son los valores que nos arroja el ETABS y nos da la ANEX ciertas condiciones, que nos dice que la capacidad de la columna y la viga debe ser mayor al 1.2 del total de la estructura. Aquí tenemos el eje 4 que estamos analizando. Como podemos ver, estos valores nos cumple, y también nos da otra condición, la NEC, en los que en el chequeo de columna fuerte y viga débil, que nos dice que la capacidad de la viga, o sea, el 1.2 veces de la viga sobre la columna debe ser menor a 1. Entonces podemos ver que todos los valores que nos da son menores a 1, por lo tanto, nuestro chequeo de columna fuerte y viga débil, según el ETABS, está de manera correcta y satisfactoria. Bueno, con esto pasamos a lo que es el diseño de las losas. En vivienda la mayoría de las veces se suelen utilizar losas alivianadas por el tema de la alta zona sísmica en la que nos encontramos. Entonces yo diseñé la losa gracias al uso del programa SAFE, con los valores exportados desde el ETABS y con el predimensionamiento que se hizo inicialmente. Tenemos dimensiones de altura de losa de 20 centímetros, en peralte de 20 centímetros, tenemos 5 centímetros de loseta de compresión. Para lo que son los aliviaderos o alivianamientos se van a utilizar bloques de 20 por 40 por 15 que lo encontramos de manera comercial, y para lo que es la loseta de compresión se utilizará una malla electrosoldada. Entonces el programa SAFE, ingresando todos estos datos y con la exportación de los datos de ETABS, nos dice que en lo que es el acero longitudinal vamos a utilizar una viga de acero superior de 14, pero una varilla de 14 milímetros, y asimismo una varilla de 14 milímetros en lo que es el refuerzo inferior. Tenemos lo que es los bloques, y con altura de 15 centímetros la altura de la viga, que es el peralte, de 5, y los 5 centímetros de loseta de compresión, donde va a estar ubicada lo que es la malla electrosoldada. Entonces tenemos lo que es el corte típico de una losa en los niveles, tanto el nivel 3 como el 580 como el 860, que son los 3 pisos. Y ahora vamos a ver lo que es también el acero superior en la losa. Aquí tomamos un paño, recordemos que las medidas son diferentes, entonces lo que es el número de varillas a utilizar cambia para cada paño. Aquí tomamos un paño entre el eje B y C, y nos podemos dar cuenta que nos da una distribución de 6 varillas de 14 milímetros de manera longitudinal, y nos da 4 varillas de 14 milímetros de manera transversal. Esto, como puede ver, esto es en el acero superior, y para el acero inferior de la misma manera. Entre el paño entre el eje B y C tenemos asimismo 6 varillas de 14 milímetros en sentido longitudinal y 4 varillas de 14 milímetros en el eje transversal. Y de esta manera así concluye nuestro proyecto.